This meeting is being recorded. Ay, profe, muchísimas gracias. Ok, Joan, las diapositivas, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de la estación de tratamiento de agua potable. Recuérdense que esta agua en particular tiene el propósito de tratar el agua bruta y acondicionarla para que sea utilizable para consumo humano. En este sentido, existen unos tratamientos que uno le denomina convencional. ¿Por qué? Porque son tratamientos que nos permiten acondicionar el agua de acuerdo a la legislación ambiental que más se maneje de acuerdo al país. Existen unos equipos utilizados comúnmente y los cuales vamos a hablar el día de hoy. Tenemos, por ejemplo, primero, partimos de un cuerpo de agua. El cuerpo de agua puede ser o de pozo o puede ser un agua superficial. Recuérdense que las aguas superficiales y las aguas de pozo poseen diferentes características. ¿En qué sentido? El agua de pozo, por ser un agua subterránea, está más en contacto con lo que vendrían siendo, por ejemplo, los nutrientes del suelo. Sin embargo, no hay tanta interacción con la parte que podríamos decirle antropocéntrica, es decir, la parte del ser humano. ¿A qué me refiero yo con esto? El agua de río, por ejemplo, muchas personas la pueden haber utilizado para cocinar, recreación, entre otros. Entonces, existe como que particularmente esta agua se tiene que tratar para condicionarla y también hay que tomar en cuenta la turbulencia de la misma. Es decir, la fuente o de dónde viene el agua y con qué interactúa va a condicionar un poco a los diferentes equipos que se van a utilizar. Sin embargo, nosotros tenemos que utilizar equipos que nos permitan a nosotros diferenciarnos. Tenemos, por ejemplo, el primer equipo, generalmente de toda planta de tratamiento de agua, es las rejillas o el sistema de rejas. Este sistema de rejillas es como el de sus casas que uno tiene, que son varillas en forma paralela con una abertura entre rejilla y rejilla, sí, entre cada una de esas barras. Por supuesto, dependiendo del tamaño que exista entre ellas, se van a retener que son los sólidos gruesos o sólidos flotantes y va a depender sí y solo sí del tamaño de separación entre ellas. Por supuesto, en una planta no se utiliza una sola rejilla, es decir, una sola reja. Se utiliza un compendio de rejas que permitan en forma gradual retener estos sólidos gruesos. Por ejemplo, ¿qué puede retener? Pueden retenerse hojas. Si hay personas que utilizan esa agua, se puede retener trapos, zapatos o sandalias que se pueden haber ido por el agua y todo aquello que puede ocasionar de alguna manera obstrucción en las siguientes etapas del proceso. Entonces, el sistema de rejas tiene la característica que es un sistema protector de la planta de tratamiento de agua, retiene sólidos gruesos o sólidos de gran tamaño y que por supuesto no puede ser uno solo, sino generalmente se hace es una serie o un compendio que nos permita en forma gradual eliminar esos sólidos. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar obstrucciones en las mismas rejas. Estas rejas existen de limpieza manual y de limpieza automática. De limpieza manual significa que un operador va con un rastrillo a retirar las hojas, por ejemplo, que están retenidas y los coloca en un depósito para posteriormente ser desechadas. Cuando hablamos de limpieza automática es porque el mismo equipo
ya está determinado a qué carga o a qué altura él empieza a funcionar y él automáticamente, a través de una pala, él va a retirar todos esos sólidos para luego ser desechados. En algunas ocasiones, algunas plantas utilizan después de las rejillas un sistema denominado sistema tamiz. Ese sistema tamiz hace la misma función de la rejilla. La única diferencia es que atrapa sólidos de muy pequeño tamaño o de menor tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema tamiz, les voy a dar como un ejemplo que algo que pueden haber visto en su casa. Cuando uno coloca la malla, por ejemplo, para evitar que pase zancudos a un cuarto, eso es como un sistema tamiz. Si ustedes se dan cuenta u observan la malla retiene polvo. No sé si se han observado que ella automáticamente, ustedes la ven y tiene polvo. Eso es como el sistema tamiz también en el agua. Funciona para retener sólidos de menor tamaño, que es lo que vendría a retener el sistema de rejas. Entonces estamos hablando de un sistema de rejas y luego puede haber opcionalmente, escúchese bien, un sistema tamiz. Luego ya sabemos que hemos eliminado todos esos sólidos o hemos eliminado aquellos sólidos que son de gran tamaño que pueden obstruir los diferentes equipos que vienen a continuación. Luego viene un sedimentador que lo denominamos sedimentador tipo 1. Este sedimentador particularmente le llaman muy comúnmente como desarenador. ¿Por qué? Se le llama desarenador porque elimina cualquier partícula que tenga el tamaño aproximado de un grano de arena. No con esto quiero decir que está eliminando arenas, sino que va a eliminar todo aquel sólido que tenga el tamaño de un grano de arena. En los sedimentadores tipo 1, particularmente, se maneja la gravedad y aquí se eliminan son los sólidos que nosotros conocemos como sólidos sedimentables. ¿Qué quiere decir esto? Que son sólidos que después de un tiempo de reposo, ellos tienden a precipitar al fondo del equipo y de esta manera se eliminan, es decir, se van a ir reduciendo. Nosotros no podemos garantizar que con eliminar sólidos sedimentables ya purificamos el agua, porque recuérdese que los sólidos sedimentables es un pedacito de un todo. Acuérdense que al eliminar sólidos sedimentables también estamos modificando el color, el sabor, porque estamos eliminando algo que le puede producir un cambio organoléptico al agua. Nosotros tenemos que continuar garantizando que se termine de purificar el agua. En este sentido, existe un sistema que es conocido como el sistema de coagulación-floculación. Este sistema coagulación-floculación es un sistema físico-químico. ¿Por qué se denomina, que se habla que es químico? Porque estamos utilizando sustancias químicas para que se logren o para que ocurran. Este sistema de coagulación-floculación son dos equipos particularmente y cada uno tiene una función importante. El primer equipo, que es la coagulación, es aquel que busca desestabilizar las partículas o los sólidos presentes en el agua. Este sistema particularmente se le denomina acondicionamiento, es decir, coagulación-floculación, el acondicionamiento de todos los coloides o el acondicionamiento de sólidos, tanto disueltos como suspendidos que están en el agua. En este particular, en el proceso de coagulación, se busca desestabilizar esta partícula. Cuando nosotros estamos hablando que buscamos desestabilizar la partícula, es que buscamos que esta partícula en particular es como, imagínense que estamos hablando, le estoy colocando como un ejemplo para que me puedan como entender.
por si acaso. Imagínense que yo tenga la partícula y esta partícula es neutra, ¿sí? Entonces, yo añado un coagulante, que es la sustancia que va a hacer el proceso de coagulación. La coagulación es el proceso que yo voy a desestabilizar esa partícula. ¿Qué es lo que hago yo? Imagínense que yo tengo una sustancia neutra. Se lo voy a poner así para que me lo entiendan un poco mejor. Imagínense que yo tengo una sustancia neutra. Y esa sustancia neutra sabemos por química que tiene partes positivas y partes negativas, ¿sí? Entonces, cuando yo desestabilizo una partícula, ojo, se lo estoy poniendo como ejemplo, estoy formando como una parte positiva y una parte negativa. ¿Ok? Es decir, estoy formando una partícula que va a tener puntos positivos y va a tener puntos negativos o áreas negativas. Esto se hace a través de una mezcla rápida, porque yo lo que busco es que la partícula se divida, vamos a decir así, que forme ese dipolo. Nosotros aprendimos cuando éramos muy pequeños que partículas o cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen. Entonces imagínense que yo tengo ahorita una partícula desestabilizada y van a haber muchas partículas desestabilizadas. ¿Qué va a ocurrir? Que las partes se van a comenzar como a atraer, ¿sí? Van a comenzar a atraerse. Esa atracción va a formar una partícula de mayor tamaño. El proceso de coagulación se realiza a través de unas sustancias químicas que se denominan coagulantes y que en particular aquí en Venezuela se utiliza el sulfato de aluminio, que es, si se han dado cuenta, es una sal y por ser sal posee tanto positivos como negativos. Cuando ya yo tengo esa partícula desestabilizada, es decir, que ya a través de la mezcla rápida la desestabilicé, ahora yo tengo que buscar que ellas se unan, una con otra, ¿sí? Se comiencen a unir. Yo no puedo mantener la mezcla rápida. ¿Por qué? Porque si yo mantengo la mezcla rápida, se siguen desestabilizando y ellas no se van a unir. Entonces yo cambio a un sistema de mezcla lenta. ¿Qué significa un mezcla lenta? La diferencia entre uno y otro, es decir, un equipo de mezcla rápida y una mezcla lenta es la velocidad de choque entre las partículas, ¿sí? Y si tiene algún tipo de agitador, por supuesto, las revoluciones existentes. En el de mezcla lenta, que es la floculación, esas partículas que ya están desestabilizadas, ellas tienden como que en la mezcla lenta a chocar, ¿no? Al chocar, ellas tienden como a unirse. Imagínense que yo tengo una partícula A, una partícula B, una partícula C, y ellas al chocar comienzan a unirse. Por supuesto, al unirse, ellas forman una partícula más grande, de mayor tamaño. Y ahí se habla del aglutinamiento de las partículas, es decir, que comienzo a hacer el proceso de aglutinar los sólidos presentes en el agua. Eso lo hace el proceso de floculación. Aquí en Venezuela se utiliza el polielectrolito, es una sustancia que permite justamente esa unión en las partículas. Esta partícula que se forma no se le denomina sólido sedimentable, no se le denomina sólido disuelto, perdón, o sólido suspendido. Esta partícula, como es la unión de todos esos tipos de sólidos, porque acuérdense que cuando nosotros añadimos el agua, esta sustancia, nosotros no vamos a decir, no, es que solamente vamos a eliminar los disueltos. No, vamos a eliminar todo aquello que tenga tamaño o aquel sólido que está presente en el agua. En particular, esta partícula se denomina floc, porque viene del proceso de floculación. Este floc se dice que es la unión de los sólidos sedimentales que no se retuvieron en la sedimentación anterior, de los sólidos disueltos y los sólidos suspendidos. Este sistema es importante porque él realmente lo que me va a permitir es formar ese sólido de gran tamaño y luego poderlo eliminar. En la siguiente, por favor. Lo vamos a poder eliminar.
¿Cómo lo vamos a eliminar? Vamos a eliminarlo a través de otro proceso de sedimentación, que va a funcionar tal cual como el anterior, porque ahora las partículas que eran los sólidos disueltos, los sólidos suspendidos, que no por precipitación, es decir, por tiempo de reposo no se podían eliminar, aquí sí se van a eliminar. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando ya de un floc, estamos hablando de una partícula de mayor tamaño. Ahora bien, ¿qué elimino o qué partículas o qué parámetro está relacionado con esto? Por supuesto, los sólidos están relacionados. Estamos eliminando turbiedad del agua, porque estamos hablando de los sólidos disueltos. Estamos eliminando o reduciendo color en el agua. Y podemos ver de esta manera que, por supuesto, vamos a cambiar otros parámetros que están involucrados o que influyen dentro del mismo. Se habla, algunos autores establecen que se eliminan porcentajes de bacterias o de microorganismos que puedan estar adheridos a cualquier tipo de sólidos. Pero no con esto podemos decir y garantizar que se desinfectó el agua. Es por ello que es importante que luego de este proceso se realice el proceso de desinfección. En el proceso de sedimentación tipo 2, si los diferenciamos uno con otro, el primero es de sólidos disueltos, perdón, el primero es de sólidos sedimentables. El segundo es de floc, es decir, la unión de sólidos que quedaron en el sistema de sedimentables, que no se pudieron retener porque su tamaño no les permitía por gravedad asentarse. Estamos hablando que estamos eliminando una serie de sólidos disueltos y suspendidos, y por supuesto estamos garantizando o mejorando el aspecto óptico, ¿no? Organoléptico del agua. Luego que ya yo sedimenté y eliminé este porcentaje de sólidos, yo no puedo volver a decir, mira, ya, listo, se eliminó todo, todo está limpio, todo está bien. Yo tengo que volver a garantizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces puede ocurrir de que no todos los sólidos se retengan. Y se dice que ahí justamente entra la filtración, que él va a atrapar o va a retener todo sólido que denominado remanente, es decir, que por su tamaño no se pudo sedimentar. La filtración o los sistemas de filtración se hacen a través de lo que se denominan mantos filtrantes. Y pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de arena, de antracita o combinaciones entre ellos, u otros tipos de materiales. Particularmente la filtración, estos mantos filtrantes, muchos autores los clasifican de acuerdo a la velocidad de filtración y al manto que posee. Cuando hablamos de, por ejemplo, rápidos de arena, es que estamos hablando que tenemos un manto filtrante tipo de arena y la velocidad de filtración es alta. Y podemos ver o clasificarlos de esa manera. Sin embargo, la particularidad del proceso de filtración es justamente esa función, retener sólidos no retenidos o remanentes del sistema de agua. Él, por supuesto, no solamente su función es retener sólidos, sino que todo aquello que tenga tamaño y que no pudo ser atrapado en las anteriores, lo va a retener. Por supuesto, también va a purificar el agua porque vamos a eliminar turbiedad, vamos a eliminar un porcentaje de bacterias en caso de que estuviesen adheridas y, por supuesto, el color, sabor, la vamos a eliminar. Es decir, vamos a reducirlos. Luego que tenemos lo que es la filtración, tenemos que garantizar que el agua llegue a nuestros hogares lo más pura posible, es decir, que esté tratada y acondicionada de acuerdo a la legislación. En este caso, es importante colocar un proceso de desinfección, que bien sabemos es un proceso en el cual se busca añadir algún químico que permita eliminar los microorganismos patógenos y no patógenos del agua. Ya saben que aquí en Venezuela se utiliza el clorogas debido a su particularmente
poder desinfectante y luego viene al sistema de tuberías. Esto es un sistema de tratamiento de agua en forma muy convencional. ¿Qué significa en forma muy convencional? Estos son equipos que se utilizan de forma muy común en las plantas de tratamiento de agua. Ahora bien, les voy a conversar un poquito de lo anterior, de lo que habíamos hablado anteriormente, debido a que sabemos o tenemos que recordarlos porque vamos a seguir tratando. Recuérdense que el agua es un compendio de parámetros químicos, físicos y biológicos. Dentro de este sistema, todos nosotros buscamos tratar el agua y eliminar aquello que nos pueda producir algún tipo de enfermedades. Tratamos lo biológico con desinfección. Buscamos eliminar sólidos con un proceso, por ejemplo, de sedimentación, con un proceso de filtración. Buscamos tratar el agua o buscamos acondicionar el agua utilizando diferentes tipos de sistemas. ¿Ok? Acuérdense que ya hablamos del pH y hablamos que el pH es justamente lo que nosotros conocemos como la acidez o la basicidad del agua. Es decir, recuérdense que un pH, ustedes ya lo estudiaron cuando hablaron de sistemas del agua, y hablamos que es un sistema en el cual tenemos que puede ser un pH ácido, un pH básico o un pH neutro. Estamos hablando también de un sistema que estamos tratando la dureza del agua. La dureza del agua, acuérdense que es hablar de los calcio y el magnesio presente en el agua, en cuál se relaciona, ya sea con el bicarbonato o el carbonato o con otras sales. Recuérdense también que la dureza, al unirse con el bicarbonato y el carbonato, estamos hablando que es una dureza temporal debido a que el aumento de temperatura hace que él precipite. Y permanente es porque justamente queda en la solución luego de este proceso que aumentó temperatura. Pero no quiere decir con esto que no lo podamos eliminar. Lo podemos eliminar utilizando lo que nosotros conocemos como una ósmosis inversa, un intercambio iónico, entre otros. También podemos recordar que hablamos del DBO, de QO y COT. El DBO, recuérdense que busca es medir la cantidad de oxígeno necesario para el proceso de biodegradación de la materia orgánica presente en el agua a través de lo que nosotros conocemos los microorganismos. Y el DQO se realiza a través de sustancias químicas. Y en este caso estamos hablando de la oxidación del agua, de las sustancias químicas que hay en el agua, la materia orgánica que hay en el agua. Desen en cuenta que esto nos va a servir para utilizarlo, lo vamos a utilizar a lo largo de todo el sistema. Es decir, lo vamos a utilizar durante todo este proceso. Lo vamos a utilizar durante el proceso completo de hablar o conversar de los diferentes tipos de plantas de tratamiento de agua, de los sistemas convencionales y no convencionales, entre otros. La clase de hoy es corta, sin embargo, me gustaría, si tienen una duda, para aclarárselas y podamos conversar. Hola, profe. Más que una duda, es como una inquietud. Okay. Y no es con respecto a la clase como tal. La actividad que usted nos mandó, que es la sopa de letra, y eso, ¿hasta cuándo hay chance de hacerla? Ahí sale la fecha, creo que es hasta el 8, 9. Ok, perfecto. Sí. Profe, y otra cosita, cuando habla de rejilla o la parte donde sedimenta, ese es como que qué tipo de material se utiliza, si es un material específico o cómo sabríamos nosotros implementar un material.
Ok, en la próxima clase, porque yo les voy a mostrar, en el aula les voy a poner ejemplos. Quiero que vean un video primero para que vean cómo es esto en funcionamiento, vamos a decirlo de esta manera. Y en la próxima clase yo vuelvo a profundizar sobre esto en particular, un poco de los materiales, de lo que se necesita, qué es lo que se tiene. Lo que pasa es que este es como un abreboca, que es lo que le llamo yo, para que vean cómo relacionar esos parámetros químicos, esos parámetros físicos, estos parámetros biológicos que estamos viendo con equipos que ocurren o que existen dentro del sistema. Y es importante que los comenzamos como que a entender y a tratar. Entonces, por eso fue que hoy es como un abreboca, porque necesito saber cómo van ustedes con los parámetros, porque me es importante que ustedes los conozcan, porque se van a dar cuenta de aquí que yo voy a hablar mucho de parámetros. Ustedes se van a dar cuenta que voy a empezar a hablar de temperatura, de pH, de BO, de dureza, y entonces eso es algo normal porque tengo que hablar de esa manera. Entonces necesito que ustedes lo conozcan primero. Pero no se preocupe que vas a ver hasta videos porque me interesa que lo vean. Chévere, profe. Profe, una pregunta. Dime. Al echar el quiz, ahí mencionó la palabra eutrofización, que la vimos Eutrofización, ajá. en las primeras clases. Y ahí tenemos entendido que es un proceso natural de envejecimiento del agua, pues de los lagos y eso como tal. Pero allí mencionaba unos términos que de verdad no sabía qué colocar, pues porque no sé a qué se puede referir más. Ajá, recuérdense que el proceso de eutrofización es un sistema que ocurre en el agua, pero más que todo cuando aumentan los nutrientes que hay en el agua. Pero si tú te pones a ver cómo aumentan los nutrientes y cuáles son los nutrientes para que una planta crezca, los nitrógenos, fósforo y potasio, que es los NPK. Esos son los que nosotros llamamos los fertilizantes. ¿Ok? Entonces, si un agua tiene muchos nutrientes, es decir, muchos nutrientes, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio, él automáticamente va a comenzar a hacer un proceso de crecimiento acelerado de todo lo que vendría siendo la vida acuática a nivel de flora, es decir, de nivel de plantas acuáticas. Esto no es favorable en el agua porque ella comienza como a cubrir los espacios. Yo siempre coloco un ejemplo que es un poco así como que, no sé, como que los muchachos me dicen, profe, es como un ejemplo como muy radical, pero de verdad es más fácil de entenderlo. Imagínate lo siguiente. Imagínate que tú ahorita tienes un envase con agua, ¿sí? Y a este envase con agua agarras el papel crepé, imagínate el papel crepé, y lo comienzas a cortar y eso van a ser tus plantas acuáticas. Y cada vez tú vas a comenzar a colocar el papel crepé encima. Imagínate que el agua inicialmente era 7 papelitos crepé. Para el proceso de eutrofización hace que él crezca desmesuradamente. Si comienza a hacer que el crecimiento de él sea muy rápido, muy acelerado. ¿Por qué? Porque tiene nutrientes dentro del mismo. Imagínate que tú agarres ahora el mismo papel crepé y lo comienzas a cortar, pero no vas a tener 7, 8, sino vas a seguir cortando, y vas a llegar a un punto en que tú te vas a dar cuenta que toda la parte superficial del envase está tapada. ¿Qué es lo que ocurre con el proceso de eutrofización en el agua ahí? Es que cuando tú te das cuenta, las de luz, es decir, los rayos de luz, no van a penetrar en el agua como deberían de penetrar si no existiesen esos papelitos. Y la cantidad de oxígeno disuelto, tampoco va a haber intercambio entre el oxígeno disuelto del agua y el oxígeno disuelto de la atmósfera. ¿Qué ocurre con esto? Que va formando capas anóxicas. Las capas anóxicas son capas que no poseen casi oxígeno o que no poseen oxígeno, o sea, ausencia de oxígeno, o sea, son anóxicas. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Que los peces que están en el agua mueren porque ellos necesitan el oxígeno. Entonces, la eutrofización es un problema. Una cosa es que ocurra de forma natural, pero una cosa es que nosotros le demos nutrientes al agua para que crezca mesuradamente. Y eso es por el aumento de NPK.
Ok, Que ¿Sí me me imagino entendió? que me imagino que es lo mismo que cuando uno, o sea, lo que se ve en los pantanos, ¿no? O sea, que se pone como mucha vegetación, me imagino que a raíz de los nutrientes que hay, y me imagino que hace que, no, que los rayos del sol no penetren como tal al agua, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que tenemos ese detalle y que acuérdense que la parte, es que el otro problema que hay es que si hay mucho sólido, el sólido también hace lo mismo que una planta, así va formando como capas. Sí, chévere. ¿Alguna otra pregunta? Profe, la que te había comentado, ¿cuál es la diferencia más clara entre el DBO y DQO? ¿Cómo se Del ve? DBO y de QO. Ajá, Ok, primero, ambos se utilizan es para medir sustancias orgánicas presentes, es decir, ese es como decir la semejanza. ¿Por qué? Porque particularmente ellos tienen la misma característica, es decir, miden materia orgánica. La gran diferencia es que el DBO mide materia orgánica biodegradable y el DQO mide la materia orgánica oxidable. Pero recuérdense que las materias orgánicas que sean oxidables también pueden ser biodegradables. Y una de las grandes que hay que tomar en cuenta es que se dice que el DBO está contenido en el DQO y no viceversa. Es decir, que el DBO es menor que el DQO. Otro punto importante es que el DBO se hace a través o está en función de microorganismos. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a biodegradar la materia orgánica. En el DQO lo hacen son químicos. Estas sustancias químicas son oxidantes, que son, por ejemplo, el permanganato de potasio o el dicromato de potasio. Tú lo añades en el agua y ellas se encargan es de oxidar la materia orgánica presente y es justamente la acción. Así que si te has dado cuenta, una parte es biológica, por eso le llaman DBO, que es demanda bioquímica de oxígeno o biológica de oxígeno, y el otro es demanda química de oxígeno porque es por los químicos presentes. Ambas se miden en la misma unidad, que es ppm o partes por millón de oxígeno, porque se mide el consumo de oxígeno durante los procesos. El primero no necesita 5 días para que se haga, el segundo, que es el DQO, no necesita los 5 días, el DBO necesita 5 días, porque acuérdense que tú no puedes acelerar a una vida acuática en comer. Sí, aliméntate, come, rápido. No, lo puedes hacer, entonces se hace durante un periodo de 5 días. Es un estándar. ok. Profe, ¿puedes repetir cuáles son los compuestos químicos para el DQO? Para el DQO, permanganato de potasio y dicromato de potasio. Generalmente son los que se utilizan. El permanganato de potasio, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando estaban en el laboratorio, que había uno que era como un líquido color morado fuerte. No sé si se acuerdan de él. Ese es el permanganato, que es un líquido morado, pero muy, muy, muy fuerte. O sea, es muy oscurito, es un morado oscuro, pues no es un morado claro, es un oscurito. Ese es el permanganato. ¿Alguna otra pregunta? Ok, por el grupo yo voy a explicarles qué es lo que vamos a ir haciendo para lo de las empresas, ¿ok? Se los voy a dar por ahí, se los voy a explicar como por pasos, para que lo tengan como una forma práctica de que vayan investigando, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya vieron los parámetros, ya vimos los parámetros, ya vimos que existen parámetros que nos permiten calcular o controlar el agua o conocer su calidad. Y estamos ya entrando ya con los equipos. Entonces, vamos a ir como que haciendo la primera parte del sistema, vamos a ir haciendo el primer pedacito y se los voy a explicar como parte por parte, uno por uno, en el grupo. De esa manera, ustedes lo tienen como que, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer esto, necesitamos. Es como una receta que les voy a dar. Vamos a decirlo de esta manera. Y espero que les haya gustado un poquito los crucigramas, el crucigrama y la sopa de letras.
¿Y alguno de ustedes ya hizo el cuestionario? Si se han dado en el cuestionario, tienen verdadero y falso. Tienen para seleccionar dentro de una lista y tienen para colocar, arrastrando las palabras, tienen que colocarlas en el diagrama. Es decir, que tienen bastantes como estrategias como para buscar que uno vaya aprendiendo poco a poco. Entonces, cualquier pregunta que tengan, realícenla, no hay problema. Recuérdense que estamos para aprender. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Bueno, de aquí, creo que Joan es el que termina la grabación, no sé cómo es. Sí, ya está listo, entonces, bueno. Ok, y les voy a explicar por el grupo. Sí, les voy a poner punto a punto para que, es como una receta que se las voy a ir haciendo para que me lo entiendan. Ok, profe, entonces te damos la información por el grupo. Muchas gracias. Ok. Nos vemos, cuídense, Dios me los bendiga.